Hay una frase de Aristóteles que, aunque fue dicha hace siglos, sigue teniendo una vigencia brutal. Nada hace el hombre que no sea por necesidad. Y no se trata solo de una frase filosófica, se trata de una verdad que atraviesa la historia de la humanidad como una vena viva, porque si lo miramos bien, el fuego que ha movido al ser humano desde siempre no ha sido la comodidad, ni el placer, ni el lujo, ha sido la necesidad, la urgencia, la escasez, el vacío, el hambre, la adversidad. Cuando todo está resuelto, el alma se duerme. Cuando no hay presión, no hay genio. Y cuando no hay necesidad, difícilmente aparece la creatividad. La necesidad es la chispa que enciende la invención, es la madre del ingenio y es muchas veces el punto de partida de los grandes creadores, líderes, artistas, empresarios, deportistas y también de nosotros. Porque esto no se trata de ellos, se trata de nosotros. Se trata de cómo reaccionamos cuando el mundo nos aprieta, de cómo respondemos cuando ya no hay de dónde más sacar, porque ahí es cuando se revela quiénes somos. Nikola Tesla, un genio que dormía en parques y alimentaba palomas, vivió en la pobreza, fue olvidado por muchos, traicionado por otros, pero fue en medio de esa escasez donde su mente explotó con ideas adelantadas a su tiempo. No lo movía el dinero, lo movía una necesidad profunda de transformar el mundo. Beethoven compuso algunas de sus obras más grandiosas cuando ya no podía escuchar. Imagínese eso, crear música sin poder oírla. Una necesidad desesperada de seguir expresándose, de seguir comunicando su alma. No fue la abundancia, fue la adversidad la que lo hizo inmortal. Steve Jobs fue adoptado, expulsado de su propia empresa, enfrentó fracasos tras fracasos, pero cada caída era una nueva urgencia que lo obligaba a reinventarse. Cuando volvió a Apple, lo hizo con una creatividad afilada por la necesidad. El iPhone, el iPod, el Mac no nacieron del lujo, nacieron de la presión de tener que volver a ganarse un lugar en el mundo. Oprah Winfrey creció en la pobreza, fue abusada, discriminada, pero esas heridas le dieron un poder único para conectar con la gente. Esa necesidad de sanar y de expresarse la convirtió en una de las mujeres más influyentes del mundo. Nelson Mandela, 27 años preso, privado de libertad, aislado, y sin embargo en esa oscuridad nació una visión, una urgencia de libertad, de justicia, que al final lo convirtió en el símbolo de la paz y la reconciliación. Albert Einstein, por ejemplo, no habló hasta los 4 años. Era considerado raro. Lo sacaron del colegio por ser poco apto. Pero esa misma incomodidad con el mundo lo llevó a imaginar uno nuevo. Uno donde el tiempo y el espacio se doblaban, donde la luz se curvaba. El mundo que no lo entendía lo empujó a crear uno propio. Leonardo da Vinci, hijo ilegítimo, sin derecho a ir a la universidad por su estatus social, y sin embargo, lo que no pudo aprender en las aulas lo buscó en la anatomía de los cadáveres, en el vuelo de los pájaros, en los músculos de los caballos. Necesitaba entender, necesitaba crear, y esa necesidad lo convirtió en el hombre más completo que ha existido. Frida Kahlo, una mujer atravesada por el dolor desde niña. Poliomielitis, un accidente brutal que partió su cuerpo en dos, una vida de sufrimiento físico, pero también una necesidad de expresión, de gritar desde el lienzo, y así el dolor se convirtió en arte, y el arte en inmortalidad. Beethoven, sordo, y aún así siguió componiendo, porque su música no venía del oído, venía del alma. La necesidad de expresar lo inefable era más fuerte que cualquier limitación. Si miramos el mundo, los países que han desarrollado más tecnología, industria, innovación, son en muchos casos los que enfrentan las estaciones más duras. Canadá, Alemania, Japón, Corea del Sur, Noruega, Finlandia, Suiza, Estados Unidos, países donde hay invierno, donde la comida no crece todo el año, donde hay que prepararse. Si uno se detiene a mirar el mapa, y no solo con los ojos, sino con el alma, descubre que el progreso no ha brotado donde todo era fácil, sino donde todo era difícil. Los países que más han avanzado, que más han inventado, que más han creado, son los que enfrentaron y aún enfrentan la adversidad más brutal. Alemania, por ejemplo, inviernos despiadados, años enteros donde el frío lo cubre todo,
suelo rocoso, escasez de recursos naturales, guerras devastadoras. Pero esa misma escasez forzó el orden, la disciplina, la ingeniería precisa, la planificación a largo plazo. Allí donde la tierra no da con facilidad, el hombre aprende a dar más de sí mismo. Japón, una isla montañosa con terremotos, tifones, tsunamis, escasez de recursos y aún así una de las economías más sofisticadas del mundo. Porque cuando no tienes recursos tienes que fabricar talento y eso hicieron, formaron personas. Convirtieron la disciplina en cultura y la necesidad en innovación. Corea del Sur, destruida por la guerra en los años 50, totalmente devastada, sin petróleo, sin carbón, con muy poca tierra cultivable. Y hoy exporta tecnología, autos, educación, cultura. ¿Por qué? Porque no les quedó otra. Porque cuando no tienes nada, lo único que puedes usar es la mente y el corazón. Suiza, encerrada entre montañas, clima duro, sin salida al mar, sin grandes recursos naturales, pero ahí florecieron la banca, la precisión, el chocolate, los relojes, la diplomacia. La adversidad no fue un muro, fue un escalón. Y luego está Estados Unidos, un país que parece una colección de adversidades naturales. Inviernos brutales en el norte, huracanes en el sur, tornados en el centro, desiertos en el oeste, sequías, inundaciones, incendios forestales, nevadas eternas, climas extremos. Y si eso fuera poco, fue fundado por inmigrantes huyendo de persecuciones, por hombres y mujeres que lo habían perdido todo, menos la fe. Gente que se bajó de los barcos sin nada en los bolsillos, pero con una urgencia en el alma, y esa urgencia creó caminos, trenes, universidades, industrias, patentes, aviones, computadores, internet, un país que enfrentó guerras, crisis económicas, segregación racial, terrorismo, y aún así siguió creando, porque cuando te aprieta la vida o te rindes o te elevas, y ellos decidieron elevarse. Estados Unidos, con sus desiertos abrasadores como el Mojave o el Sonora, con su nieve en Minnesota, sus incendios en California, sus huracanes en Florida, ha usado cada desafío como combustible. Allá donde la naturaleza aprieta, el espíritu humano se ha expandido, donde si no produces, te mueres de frío. Y del otro lado, muchas veces vemos países bendecidos con un clima eterno, con frutas que crecen solas, con tierras fértiles y sin embargo con menos desarrollo, no porque falte capacidad, sino porque la necesidad presiona, obliga a organizarse, a inventar, a prever, a ahorrar, a construir para resistir, y eso nos debe hacer reflexionar. ¿Qué estamos haciendo nosotros con lo que tenemos? ¿Nos está anestesiando la comodidad o estamos dejando que la adversidad nos pula? Yo no sé tú, pero a mí la vida me ha empujado muchas veces y te soy honesto. Si no hubiera sido por esos empujones, yo seguiría dormido. Fue la necesidad la que me obligó a despertar, la que me hizo leer, trabajar, emprender, llorar, aprender. Y es que cuando uno no tiene opción, saca el alma. Y si no la saca, la vida se la cobra. Por eso debemos dejar de huirle a la incomodidad, porque esa necesidad que duele, esa falta que pesa, puede ser el principio de nuestro renacimiento. Michael Jordan no fue aceptado en su equipo de baloncesto en el colegio. ¿Y qué hizo? Entrenó como un animal. La necesidad de demostrar que sí podía lo hizo eterno. Rowling escribió Harry Potter en una cafetería, siendo madre soltera, con depresión y sin un centavo. La necesidad la obligó a crear mundos mágicos para escapar del suyo. Jeff Bezos, cuando fundó Amazon, empacaba los libros él mismo en su garaje. No tenía presupuesto, pero tenía necesidad de hacerlo funcionar. Messi, con un problema hormonal, sin dinero para tratarse, tuvo que salir de su país para cumplir su sueño. La necesidad lo llevó a cruzar un océano. Cristiano Ronaldo, criado en la pobreza en Madeira, vivía en un cuarto con otros 3 hermanos. Dejó a su familia a los 12 años para entrenar solo en Lisboa. Lloraba por las noches, pero seguía entrenando, porque no quería que su mamá volviera a limpiar casas. La necesidad lo transformó en un monstruo del esfuerzo. Todos ellos tenían algo en común. La vida les dijo no, y ellos dijeron, ahora verás. Porque cuando el mundo te niega, cuando te cierra las puertas, cuando te empuja hacia el abismo, es ahí donde descubrimos si lo que llevamos dentro es fuego o es ceniza. Y por eso la necesidad es una bendición disfrazada, porque te obliga a despertar,
te obliga a pensar, te obliga a moverte. No se trata de romantizar el dolor, sino de honrar lo que puede producir si lo enfrentamos con coraje. Aristóteles tenía razón, nada hace el hombre que no sea por necesidad. Pero aquí viene lo más poderoso, podemos convertir la necesidad en propósito. Podemos transformar el dolor en arte, la escasez en visión, la adversidad en carácter. No es fácil, pero no estamos solos. Todos tenemos nuestra batalla. Todos enfrentamos momentos donde creemos que no podemos más. Pero ahí es donde hay que apretar los dientes y mirar al cielo. Ahí es donde nacen los verdaderos líderes. No se trata de tener más, se trata de ser más. Y cuando entendemos eso, la necesidad deja de ser una carga y se convierte en una bendición disfrazada. Si comprendemos que nada hace el hombre que no sea por necesidad, entonces también debemos aceptar que la educación que les damos a nuestros niños no puede basarse solo en la comodidad, en evitarles todo dolor, todo obstáculo, todo esfuerzo, porque si lo hacemos, les quitamos la oportunidad de descubrir su fuerza. El verdadero maestro, el verdadero padre, no es el que les despeja el camino, sino el que les enseña a caminar, aun cuando el camino esté lleno de piedras. La necesidad, cuando es acompañada de amor, guía y ejemplo, no destruye, construye, no aplasta, despierta. Los niños no necesitan que les resolvamos la vida, necesitan que les enseñemos a resolverla, necesitan conocer la frustración, el esfuerzo, el cansancio, porque es allí donde se forjan la paciencia, la persistencia y la fe. Si queremos formar campeones, no podemos protegerlos de todo. Debemos prepararlos para todo, porque la vida, como el fuego, no pregunta si estás listo, quema igual. Y el niño que fue educado solo entre aplausos no sabrá qué hacer cuando lo critiquen. El que solo conoció el premio fácil no entenderá el valor de una victoria ganada con sangre. Pero aquel que aprendió que el dolor no es enemigo, que el fracaso es parte del proceso, que la necesidad es una maestra disfrazada, ese niño no solo sobrevivirá al mundo, lo conquistará. Por eso debemos dejar de enseñarles a buscar seguridad y empezar a enseñarles a crear valor. Dejar de medirlos por notas y empezar a medirlos por carácter. Enseñarles que el mayor título no es el de una universidad, sino el que se ganan en el alma, el de ser inquebrantables. Los grandes hombres y mujeres que cambiaron la historia no fueron moldeados por lujos ni por caminos fáciles, fueron esculpidos por la presión, fueron templados en el horno de la necesidad. ¿Y qué pasaría si educamos así? Si en vez de proteger a nuestros niños del mundo, los fortalecemos para enfrentarlo. Si en vez de darles respuestas, les enseñamos a hacerse preguntas. Si en vez de resolverles los problemas, les damos herramientas para resolver cualquier problema. Entonces dejaremos de criar seguidores y empezaremos a formar líderes. Entonces dejaremos de criar consumidores y comenzaremos a formar creadores. Entonces dejaremos de criar niños que esperan todo y empezaremos a formar seres humanos capaces de crear todo, incluso en medio de la nada, porque no hay mayor regalo para un hijo que enseñarle que no depende del mundo, sino de lo que haga con lo que el mundo le dé. Ese es el camino para formar campeones, no con palabras, sino con ejemplo, con amor y con la verdad profunda de que nada hace el hombre que no sea por necesidad. Y si sembramos esa verdad en el corazón de los niños, lo que cosecharemos no será solo éxito, sino humanidad transformada.